explicaremos cómo hacer el ejercicio 1 de la tarea 3. En pantalla encontrarán la descripción del ejercicio 1 de la tarea 3 corregido, bueno, porque el ejercicio en la guía original presenta un error. Entonces, para que por favor tengan pendiente que este es el ejercicio definitivo. Bueno, aquí vamos a trabajar con una comunidad que tiene 3 supermercados, el supermercado S1, el S2 y el S3. Y hay movilidad de clientes de uno a otro. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos determinar acá? Los estados de la cadena, la matriz de transición y el diagrama de transición. Vamos a hacer un ejercicio similar, bueno, para que ustedes sepan cómo desarrollar este ejercicio que es el que deben presentar. Yo voy a desarrollar este ejercicio que tiene que ver con un hospital. Dice, en un hospital terciario, cada paciente se clasifica de acuerdo con una condición crítica, estable o saludable. ¿Listo? Ahí ya me presentaron los 3 estados. Estas clasificaciones son actualizadas diariamente por un especialista de acuerdo con la evaluación experimentada por el paciente. Las probabilidades con las que cada paciente cambia de un estado a otro son, y aquí aparecen. Entonces, la probabilidad, yo ya las coloqué de diferente color, es lo que ustedes deben hacer con el ejercicio número 1. Bueno, deben identificar cuáles son las probabilidades para cada estado. Entonces yo lo hice aquí, coloqué de color morado un estado, de color rojo el otro estado y de color azul el otro. Bueno, ¿qué dice allí? La probabilidad de que un paciente crítico se estabilice es del 10%, de que un paciente se vuelva sano es del 50% y de que el paciente permanezca crítico es del 40%. La probabilidad de que un paciente estable se vuelva saludable es del 30%, que se vuelva crítico es del 30% y que permanezca estable es del 40%. La probabilidad de que un paciente sano se estabilice es del 20%, de que se vuelva crítico es del 20% y de que permanezca sano es del 60%. Bueno, ¿qué debemos determinar? Las mismas 3 cosas que ustedes deben determinar en el otro lado: los estados de la cadena, el diagrama de transición y la matriz de transición. Entonces, ¿cuáles son los estados de la cadena? Es el estado 0, 1 y 2. ¿Listo? En este orden vamos a colocar los estados en nuestro ejercicio. Estado 0, 1 y 2. Bueno, ¿cuáles son los estados? Crítico, estable y sano. En el orden que nos los presenten en la descripción del problema es el orden que debemos colocarlos acá. Bueno, entonces fíjense aquí en la descripción, aquí dice, cada paciente se clasifica de acuerdo con una condición crítica, estable y saludable. ¿Listo? En este mismo orden, crítico, estable y saludable, los coloco aquí. Estado 0, crítico, estado 1, estable y estado 2, sano o saludable. ¿Listo? Muchos de los errores que cometen los estudiantes es que colocan estos estados en el orden que ellos quieren. Bueno, y eso no es así. ¿Listo? El estado no lo determina la descripción del problema. Segundo punto, vamos a determinar la matriz de transición. Pero para poder hacerla, vamos a construir este cuadro inicialmente. Bueno, en el que vamos a ubicar el porcentaje de cada uno de los estados. Entonces voy a ocultar un poquitico acá esta parte, bueno, para que podamos ver cómo yo ubico esa información. Entonces, en morado, aquí en morado yo voy a colocar toda la información del primer estado, que es el paciente crítico. ¿Listo? Entonces, noten aquí están los estados. Estado 0, condición crítica. Estado 1, condición estable. Y estado 2, condición sana o saludable. Y en la parte superior igual, crítico, estable y saludable. ¿Listo? Entonces, todos los pacientes empiezan por acá y salen por la parte superior. ¿Listo? Empiezan aquí de manera horizontal. Bueno, y terminan acá, empiezan de acá y terminan acá. Entonces vamos con el primero. La probabilidad de que un paciente crítico se estabilice es del 10%. Bueno, entonces empezamos acá, un paciente crítico, entonces el paciente crítico está en el estado 0. Y dice de que se estabilice es del 10%, entonces aquí en la parte superior el estable es este, 10%. Bueno, voy a borrar esto y lo voy rellenando con ustedes para que no haya confusiones. Entonces, un paciente crítico se estabiliza es del 10%. Entonces, crítico que se estabilice es del 10%.
Aquí estos números los voy a configurar, inicio. Aquí donde dice número le puedo colocar aquí porcentaje, listo, ahí ya lo tenía, o aquí en número le coloco aquí número, porcentaje, listo, posiciones decimales, bueno, yo le puse 0 en este caso. Bueno, siempre deben presentarlo en porcentaje. Muy bien, seguimos. Dice, la probabilidad de que un paciente crítico se estabilice es del 10%, de que un paciente se vuelva sano es del 50%. Entonces, de crítico a sano o a saludable es del 50%. Entonces, aquí lo coloco. Bueno, y de que el paciente permanezca crítico es del 40%. Entonces, de crítico a crítico es del 40%. ¿Listo? Aquí ya quedaron mis tres porcentajes. Al final, ¿qué voy a hacer? Al final voy a colocar una sumatoria, ¿listo? Igual, suma, abro paréntesis y tomo los tres datos. Cierro paréntesis. ¿Para qué hago esto? Para asegurarme de que la suma de los tres me dé 100%. Bueno, como este ejercicio es pequeñito y los porcentajes son cerrados, es decir, hablan del 50, del 10, del 30, del 20, ¿sí? Entonces no tengo decimales, bueno, pero si el ejercicio que ustedes van a trabajar tiene, digamos, habla del 45, del 55, es mejor que manejen más decimales, ¿listo? En este caso, entonces, ustedes tendrían que manejarlo, bueno, aquí por número, ¿listo? Y aquí donde dice posiciones decimales, entonces le puedo poner dos decimales, ¿listo? O un decimal, los que ustedes quieran aceptar. O sea, aquí 40,0%, 10,0%, 50,0%, 100,0%. ¿Listo? Pero como mi caso no aplica, entonces le voy a dar control Z y lo dejo como lo tenía. Vamos con la condición estable. Entonces, yo lo tengo de color rojo. Entonces, la probabilidad de que un paciente estable, o sea, se vuelva saludable es del 30%. Entonces, estable a saludable. Entonces, crítico, estable, saludable. Acá es del 30%. De que un paciente se vuelva crítico es del 30%. Entonces, está estable y se vuelve crítico, 30%. Y de que el paciente permanezca estable es del 40%. Entonces, de estable a estable, 40%. Y bueno, aquí arrastramos la formulación para ver la suma, me da 100% estos tres. Y vamos con el último, la probabilidad de que un paciente sano, o sea, uno saludable, se estabilice es del 20%. Entonces, saludable y se estabilice es del 20%. Eso lo tengo de color verde, entonces pongámoslo azul para que no nos confundamos. Azul. Listo. De que un paciente se vuelva crítico es del 20%, entonces está saludable y se vuelve crítico, entonces es del 20%. Y de que el paciente permanezca sano es del 60%, entonces de sano a sano o de saludable a saludable es del 60% y esto me suma 100. Una vez he realizado este cuadro, bueno, entonces puedo pasar a construir eh, la matriz de transición. ¿Listo? Entonces, esta es la matriz. Como es una matriz de probabilidades, entonces le pongo P igual, abro paréntesis y coloco los datos. Bueno, ¿cómo voy a poner los datos? Entonces, importante que tengamos en cuenta, vamos a poner igual, tomo este dato y lo divido en 1, ¿listo? 1 significa 100%. Lo divido en 1. Bueno, y así voy a hacer con los demás. ¿Por qué? Porque aquí los datos los debo poner en decimales. Bueno, en la matriz de probabilidad los datos no van en porcentajes, sino en decimales. Y al final, para que verifiquemos que todo nos haya quedado bien, pues también hago una sumatoria y luego la borro. ¿Listo? Entonces, igual, suma, abro paréntesis, tomo mis tres primeros datos y cierro paréntesis. Me debe dar 1. ¿Listo? Y arrastro la formulación, me da 1. ¿Listo? 1 100%. Aquí tiene decimales. Bueno, muy bien. Esta sería entonces mi matriz eh, de transición. ¿Listo? Esta es mi matriz de transición. Esto debemos hacerlo con los otros ejercicios. ¿Listo? Con el ejercicio 2, 3, 4, esto debemos hacerlo. Bueno, muy bien, avanzamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? El diagrama de transición. Entonces aquí yo ya lo tengo hecho. Voy a reducir la imagen para que podamos ver. Entonces, ¿qué es el diagrama de transición? Sencillamente es ubicar los datos de la matriz, eh, de transición, perdónenme,
al diagrama. Bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, lo podemos hacer con diferentes programas, pero si no nos queremos complicar, podemos hacerlo con las herramientas que nos da Excel. Entonces, aquí en insertar, aquí en ilustraciones y en formas tenemos círculos, tenemos líneas, tenemos todo lo que necesitemos para hacer este tipo de diagrama. ¿Cómo lo vamos a construir? Bueno, en este caso, como tenemos 3 estados, hacemos un círculo para cada estado: estado crítico, estable y saludable. ¿Listo? Entonces el crítico lo pusimos morado, el estable rojo y el saludable, bueno, lo tengo verde acá. Teníamos aquí azul. Muy bien, entonces en crítico vamos a ubicar los datos originales. Bueno, entonces la condición crítica de crítico a crítico es 40%, entonces aquí lo tengo, 40%. Bueno, de crítico a estable, 10%, entonces aquí está el crítico y aquí está la flecha que va para el estable y eso es 10%. De crítico a saludable, entonces crítico, aquí está, y la flecha que viene a saludable y es 50%. Ahora, condición estable, empezamos acá. Condición estable a condición estable, listo, de estable a estable es 40%, entonces noten que aquí tengo mi 40%. Ahora, de condición estable a condición crítica, 30%. Entonces, aquí está el estable, aquí está la flecha que va para el crítico y le pongo 30%. Y me falta la última, esta, condición estable a condición saludable, 30%. Entonces, de condición estable, aquí tengo mi flechita, a condición saludable es 30%. Y me faltaría el último estado, estado saludable. Entonces, de estado saludable a estado saludable, ¿listo? Saludable a saludable es 60%, entonces es el dato que tengo ahí dentro del óvalo. Y ahora, de saludable a crítico es 20%, entonces saludable a crítico, perdón, a crítico, está la flecha de crítico, 20%. Y de saludable a estable, ¿listo? Es 20%, entonces saludable a estable es 20%, aquí lo tengo. ¿Listo? Así nos aseguramos que queden ubicados todos los datos correctamente. Listo, compañeros. Así finalizaría entonces nuestro ejercicio 1. Espero que no hayan quedado dudas. En el anterior videíto quedó un error, por eso decidí volverlo a repetir. Bueno, entonces si seguimos el paso a paso de este video, no tendremos ningún problema. Les deseo un excelente día, estamos en contacto y que tengan buena tarde.